Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog, día 4 y 5 de nuestro viaje a Panamá. El día 4 se presentó tarde, ¿sí? Arrancamos el día tarde porque el día anterior habíamos vuelto de la isla y estábamos súper cansados. Así que arrancamos el día tarde, almorzamos por ahí y demás y después a eso de las 4 nos fuimos a ver el atardecer y a conocer o a ver más de cerca en realidad el Puente de las Américas, ¿sí? Es este puente emblemático acá en la ciudad de Panamá. Así que fuimos a caminar acá por la cinta costera y además de eso hay algunos puestitos también y como si fuera una feria que también pasamos por ahí cuando fuimos a alquilar la bicicleta. Así que acá los dejo con un poquito de lo que hicimos. Andando en bici, carrito. Saluda, Pipi. Sofi, saluda. Hola, soy yo, Sofi. Y estoy en el carrito. Mateito, saluda. Hi. Ay, esa. Al día siguiente nuestro amigo nos llevó a conocer el canal de Panamá. Obviamente estando en Panamá no podés no ir al canal de Panamá. Para que tengan en cuenta, la entrada vale más o menos $18 para turistas, ¿sí? Tienes que ir con el pasaporte también, te piden DNI. Una vez que entras y compras la entrada vas a ver una película, más o menos dura unos 15-20 minutos la película, que te explica así a grandes rasgos todo lo que sucedió en Panamá y cómo se hizo el canal y demás. Así que ahora les voy a contar un poquito, pero fuimos a ver cómo entraban y salían los barcos te recomiendan que vayas antes, creo que de las 10 de la mañana y después de las 2:30 de la tarde, porque es cuando los barcos suelen entrar y salir. Así que por acá ya nos habían dado las entradas y empezamos a ver la película. El Canal de Panamá es una de las obras de ingeniería más importantes del mundo porque conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, permitiendo que los barcos crucen de un lado a otro sin tener que rodear toda Sudamérica. Gracias a este canal se ahorran miles de kilómetros de viaje y semanas de navegación, lo que lo convierte en una ruta clave para el comercio mundial. La idea de construir un canal en Panamá comenzó hace siglos, pero fue en el siglo XIX cuando se intentó por primera vez de forma seria. Los franceses, liderados por Lesseps, intentaron construirlo en 1881, pero el proyecto fracasó debido a enfermedades como la malaria, el clima extremo y problemas técnicos. Más tarde, en 1904, Estados Unidos retomó el proyecto después de que Panamá se independizara de Colombia. Tras años de trabajo intenso, el canal fue inaugurado el 15 de agosto de 1914. Durante gran parte del siglo XX, el canal estuvo controlado por Estados Unidos. Sin embargo, en 1999 fue entregado completamente a Panamá, que desde entonces lo administra a través de la Autoridad del Canal de Panamá. Les quiero explicar de forma bien sencillita cómo funciona el Canal de Panamá. El Canal de Panamá no es un río ni un paso natural, sino es un sistema de esclusas que funcionan como ascensores de agua, ¿sí? Cuando un barco entra en el canal, lo que pasa es primero las esclusas suben o bajan el nivel del agua. En el siguiente paso, el barco es empujado a través de esas mulas, que son unos como trencitos que los empujan de un nivel al siguiente, ¿sí? Después se cruza el Istmo de Panamá y finalmente lo que pasa es que sale al otro lado del océano. Todo este proceso puede durar entre 8 y 10 horas. Esos trencitos que están viendo al lado del barco son las mulas, ¿sí? Las utilizan para
mantener al barco en el curso correcto, porque si el barco se deslizara para hacia un lado o hacia el otro, rompería el canal. Estas mulas lo que tienen es un sistema de tensores o de tensores, ¿sí? No sé si se llega a apreciar bien ahí, que lo que hace es nivelar y mantener al barco en posición. Ahora lo que va a pasar es lo que les expliqué antes, ¿sí? Van a ver que de este lado de la esclusa está completamente llena de agua y lo que va a pasar es que se tiene que nivelar con el otro lugar. Entonces esta agua va a empezar a bajar al nivel exactamente de la otra y cuando llega al mismo nivel de agua, ahí sí se abren las compuertas y el barco puede salir. Esta obra de ingeniería es increíble, pero yo la verdad no puedo creer que esto lo haya hecho el ser humano, les digo la verdad. Increíble la construcción, todo el proceso que se hizo, cómo se utiliza el agua para mover un barco del lado a otro. Este canal es el canal viejo, ¿sí? Quedó ya pequeño porque obviamente cuando en 1900 los barcos eran de un tamaño, hoy en día los barcos son el triple o el doble de los barcos que eran en la antigüedad. Y el canal quedó demasiado pequeño. Entonces están construyendo uno un poco más grande, bastante más grande, paralelo a este canal viejo para que los barcos mucho más grandes puedan también pasar a través del canal, ¿sí? El canal es la entrada, ¿sí? Esta entrada y la salida. Del otro lado, la construcción que se hace. Luego va por el río, ¿sí? Y sigue el curso del río porque ya es entrado en la selva y es mucho más grande. Así que los barcos pueden transitar tranquilamente. Pero en la entrada y la salida obviamente es esta manera o esta ingeniería, ¿sí? Que se utiliza para entrar y sacar los barcos. El país en general cuida muchísimo todo lo que es el río, la selva, porque obviamente todo lo que tenemos acá en estos como entrados ya en la selva dentro del país es todo selva profunda, ¿sí? Y genera muchísima cantidad de lluvias. Sin estas lluvias que se generan, obviamente el canal no podría funcionar, el río no estaría en el caudal necesario para que los barcos pasen de un lado al otro. Por eso Panamá cuida muchísimo todo lo que es sus selvas, sus bosques, ¿sí? Tiene una cantidad de lluvias increíble. 8 meses en el año llueve, pero llueve abundante, así que ellos conservan todo lo que es la selva para que este canal pueda seguir funcionando. Piensen que este canal es lo que alimenta a todo el país, ¿sí? Millones y millones de barcos pasan por Panamá todo el tiempo. Así que, bueno, nada, estoy impresionada con el funcionamiento, con cómo lo hicieron, la cantidad de países que participaron para que esto se haga y los que están participando ahora mismo para el nuevo canal. It's time to lower the yellow handrails and use a small engine of 25 horsepower to open those historical gates weighing 690 tons. Esta alarma ya anunciando la próxima apertura de las compuertas. Vamos a descender los pasamanos amarillos que están sobre las compuertas. Vamos a utilizar un pequeño motor de 25 caballos de fuerza para aperturar estas compuertas centenarias de 111 años y pesando aproximadamente 690 toneladas. Así es, escucharon bien, 25 caballos de fuerza para abrir 690 toneladas. Ahí les dejé un poquito la explicación de lo que decía el chico, que es básicamente lo que ya les dije, y mostrarle un poquito más. Esto lleva más o menos media hora entre la entrada y la salida de los barcos. Obviamente no es tan rápido, yo lo puse en cámara rápida, pero la verdad es que tarda bastante en
suceder esta situación. Así que bueno, los dejo con lo que queda de esta impresionante obra de la ingeniería en el mundo, para que lo disfruten. Por si no lo conocen, obviamente lo conocen de nombre, porque estoy segura, nosotros lo hemos estudiado, en Argentina se estudia en historia y seguramente en otras partes del mundo también lo estudian o lo han mencionado en algún momento, pero verlo en persona o verlo a través de videos para entender cómo funciona realmente es algo increíble. Así que, queridos visitantes, observamos el humo que sale desde la chimenea de 75 centímetros a cada lado para poder utilizar el sistema del Canal de Panamá. Así que por esta razón el equipo rodante, las mulas, las locomotoras que tenemos a cada lado de la embarcación son de extrema importancia, ya que si la embarcación se mueve peligrosamente hacia uno de los costados, las locomotoras que están al otro lado van a la embarcación, manteniendo la embarcación centrada a la cámara. Yes, so this vessel is moving forward. Observe the smoke coming out from the chimney of this ship. The ship is using their own power, the ship is using their own propulsion. Hoy en día el canal sigue siendo vital para el comercio mundial, ya que por allí pasa una gran cantidad de transporte marítimo global. También es una de las principales fuentes de ingreso de Panamá, lo que les comentaba antes. El Canal de Panamá no solo es una obra de ingeniería, sino es un símbolo de conexión entre continentes, comercio y la historia de un país que cambió el mundo con su posición estratégica. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, que les haya parecido interesante tanto como a mí, y obviamente nos vemos en los próximos videos con más de este hermoso país que es Panamá. Chao.